Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Hablando de Dinero. Yo soy Atanas Angelov y conmigo está otro día más acompañándome Jonut Matei. Buenas Jonut, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Tanás, aquí estamos muy bien. Otro día más en Hablando de Dinero. Vamos a darle, vamos a darle. Episodio interesante, ¿no? Porque esto es algo de lo que solemos hablar bastante, sobre todo en Twitter para los que nos sigáis y también en nuestro blog. Y hoy queríamos un poco entrar en el tema de por qué nos gustan tanto estos productos de los que os vamos a hablar hoy. Y os Ujú. vamos a un poco explicar cuáles son sus características y eso, y por qué nos gustan tanto y cuáles son las diferencias, ¿no? De qué estamos hablando. Pues básicamente hoy vamos a aprender cuál es la diferencia entre un ETF y un fondo de inversión indexado. Dos productos que parecen muy similares o prácticamente iguales y que la gente suele tener muchísimas dudas para distinguirlos. Entonces, hoy básicamente nos hemos propuesto que la gente sepa diferenciarlos Hmm. y que sepan cuál elegir, cuál se adapta mejor a ellos y cuál les viene mejor. Sí, ya al final del episodio, si seguís aquí, veréis que nosotros nos decantamos más por uno que por otro, pero vais a ver por qué, ¿no? Vamos a explicar cuáles son las ventajas de cada uno y también los inconvenientes y ya a partir de ahí, pues que cada uno que elija, ¿no? Entonces, ¿por cuál te apetece que empecemos? Si quieres empezamos por los ETFs. Venga, pues empezamos por ETFs. ¿Qué es un ETF? Pues un ETF, del inglés Exchange Trade Fund, o la traducción literal que le han dado al castellano, que puede ser como fondo cotizado, Sí. es la fusión entre dos mundos completamente distintos, entre los fondos de inversión y las acciones. Así a muy resumidas cuentas, podríamos decir que un ETF es un fondo de inversión Hmm. que trabaja como una acción, que cotiza en un mercado bursátil y que se puede comprar y vender como una acción en la bolsa. Sí, yo creo que es un poco la definición más simple que se puede hacer, ¿no? Porque al final, pues eso, un ETF básicamente es una cesta de diferentes activos y su objetivo es eso, tiene un valor liquidativo, al igual que los fondos de inversión, pero a diferencia de estos, pues lo puedes contratar directamente a través de la negociación en la bolsa, ¿no? Cotiza igual que cualquier acción y tiene su precio de bid y su precio de ask, ¿no? Lo que te Ujú. piden y lo que ofrecen por, por el ETF y la contratación se haría igual que una acción. A diferencia que los fondos, que lo comentaremos más adelante, es cómo es el proceso de contratación de un fondo, ¿no? Sí. Has mencionado una serie de activos, una cesta de activos. Sí. ¿Qué tipos de activos hay? Ahí podemos decir que hay renta variable, acciones, puede ser un ETF, puede estar Bueno, compuesto de acciones. sí, básicamente los ETFs al final son una cesta y puede ser cualquier tipo de activo, ¿no? Hay ETFs pues los más conocidos y los más comunes son los ETFs de acciones, de renta variable, pero luego también tienes otros tipos, ¿no? Como por ejemplo son los ETCs, que son cestas de commodities, ¿no? Es una forma de exponerte directamente a materias primas sin tener que entrar tú como inversor particular en contratos de futuros, que normalmente es donde los profesionales compran y venden las materias primas, ¿no? Donde se negocian las materias Ujú. primas en los mercados financieros. Normalmente es a través de, pues eso, de contratos de futuros. Entonces, para que el inversor particular pueda entrar en este tipo de activos, pues normalmente se crean estos ETCs, ¿no? Que son Exchange Traded Commodities, por así decirlo. Sí, justo eso es. O sea, un punto positivo de los ETFs o ETCs o etcétera son su variedad, su gran gama de activos de los que puede estar compuestos. Ya puede ser, Mm. como comentábamos, renta variable, acciones, renta fija, commodities, divisas, etcétera. Pero siempre siguiendo un índice, ¿no? Siguiendo un índice, un sector, un índice de mercado bursátil al que replica. Sí, sí, normalmente los ETFs suelen replicar un índice y ese es el objetivo, porque, bueno, si para los que no sean inversores ya entrados en materia o si estáis empezando a invertir, probablemente hayáis oído mucho hablar de los ETF, ¿no? Porque durante los últimos años, ahora iremos a comentarlo también un poco, han crecido de una forma brutal, exponencial
y hay muchas razones para esto. Pero sí, normalmente lo que tratan de hacer es replicar los índices, porque para que no lo sepa, si tú ahora mismo intentas comparar el IBEX como tal, no puedes. O sea, el IBEX, al final los índices simplemente son como, no sabría explicarlo, pero al final son referencias de ciertos mercados. Es decir, el IBEX sería la referencia de cómo están cotizando las empresas españolas, ¿no? Las 35 más grandes, el S&P pues, de la bolsa estadounidense, etcétera, ¿no? Con el resto de índices. Entonces, si tú directamente quieres invertir en un índice, no puedes comprar el índice. Tienes diferentes productos a través de los cuales tú puedes comprar un activo, un producto que replique ese índice, ya sean futuros, Ujú. que otra vez es lo que suelen comprar los inversores profesionales, o también tienes los ETFs y los fondos indexados, ¿no? Efectivamente son productos que tratan de replicar a ese índice. ¿Cómo lo hacen? Básicamente, un gestor diariamente mantiene una cesta de acciones en la misma proporción en las que está compuesto ese índice. Es decir, si el IBEX 35 se compone de las 35 empresas más con mayor volumen, mayor liquidez de España, pues habrá un gestor del ETF del IBEX de tal gestora que diariamente lo que haga sea comprar acciones de Telefónica, de Inditex, de Iberdrola en la misma composición, la misma proporción en la que está compuesto el IBEX 35, básicamente. Sí, ahora tenemos que decir que no hay un gestor detrás, sino que en los ETFs mayoritariamente son ordenadores que Mm, mantienen mediante órdenes automáticas los mismos porcentajes, pero sí, como bien indicas, es mantener y replicar fielmente la evolución del mercado. De hecho, los ETFs surgieron así, surgieron como de la creación de los índices de referencia de que seguían al IBEX, al Standard Poor's, etcétera, nacieron los ETFs que luego mm. se comercializaron para el público menor. Sí, porque se han hecho tan famosos, porque lo que he comentado hace un ratito, durante los últimos, sobre todo 20, 30 años, ha habido un auge exponencial en la contratación y en fondos a nivel global, en fondos de inversores, tanto institucionales como particulares, yendo hacia ETFs, ¿no? Porque ha sido un poco este auge, vamos a contarlo así rápidamente. Sobre todo por la buena salud de los fondos, de los índices, perdón. Se ha demostrado que replicando a un índice durante el medio largo plazo consigues unos buenísimos resultados y pocos gestores de gestión activa pueden superar al mercado de forma continuada. Sí, Entonces, la evidencia del pasado ha demostrado que es rentable invertir en fondos indexados o en ETFs. sí, sí, eso es. Básicamente, yo me atrevería a decir que es por su bajas comisiones y porque atrapan toda la rentabilidad del mercado. Un ETF, Esa es. si tienes un 7% de rentabilidad anual, le restas una comisión del, ¿cuánto? Del 0,15, 0,12 que cobran algunos ETFs, pues te estás llevando toda la rentabilidad que ofrece el mercado con una comisión bajísima. Eso es, sí. Te iba a puntualizar que me faltaba una más, ¿no? Pero al final, o sea, es eso, las comisiones. Yo creo que son las dos claves principales y lo has explicado muy bien. Una de ellas es que la gente básicamente se ha dado cuenta de que es muy difícil batir al mercado. Los gestores de fondos de gestión activa, ha habido muy pocos que consistentemente hayan conseguido batir al mercado y esto cada vez se han dado más cuenta los inversores, ¿no? Sobre todo los inversores minoristas con menor capital y menor acceso a diferentes productos. Y también por eso, porque es que al final han conseguido un producto que te replica el mercado a un precio muy, muy bajo. Y esto ha supuesto pues, que durante los últimos, ya os digo, 20, 30 años, la gente cada vez haya optado más por acudir a este tipo de productos, ¿no? Pero no se quedan solo, ¿no? Porque está el otro producto del que vamos a hablar, que son los fondos indexados, que también han Sí, ganado bastante popularidad. muchísima popularidad gracias a John Bogle, que nos puso un poco en el mapa. Sí, ¿qué es un fondo indexado? Básicamente es un fondo de inversión al uso compuesto en el que unos partícipes aportan capital
y se lo ceden a una gestora que invierte ese dinero de forma común. Mm. ¿Cuál es la particularidad de los fondos indexados? Que en vez de estar ligados a la idea y a la manera de invertir de un gestor, lo que hacen es replicar un índice. Generalmente suelen ser índices grandes, pues como comentábamos, el S&P 500 o el MSCI World o etcétera, pero suelen ser índices de referencia que aglutinan varios países y principalmente divididos en renta variable y renta fija. Aquí anticipamos que tienen una menor variedad que los ETFs. Sí. No hay tantos productos que reflejen Mm. en los fondos indexados. Sí, es cierto. Y al final, a ver, parece un poco lo mismo, ¿no? Y aquí estamos justo para explicaros un poco las diferencias. La principal diferencia es la forma de cotización y ahora lo veremos también más adelante, la fiscalidad del producto, ¿no? En cuanto a la cotización, pues el ETF, ya os decimos, se contrata como si fuera una acción en bolsa, mientras que el fondo indexado, se contrata como otro fondo normal, ¿no? Que esto quiere decir que cuando tú aportas el capital, normalmente tus participaciones te las liquidan, es decir, te las dan en tu cuenta de valores en D más uno o D más dos o incluso 3 días después, ¿no? Ujú. Normalmente como cualquier otro fondo. Esta es una de las principales diferencias. No puedes hacer market timing. No puedes hacer market timing. Esto es una partícula de los fondos de inversión. Y la otra es su cotización, ¿no? Que yo creo que aquí está la clave por la que muchos inversores se decantan entre un activo u otro, ¿no? No tanto, a ver, sí, al final la cotización pues tiene que ver, ¿no? La forma de contratación, pero la fiscalidad, ¿no? Entonces la principal diferencia es que los fondos indexados a nivel fiscal tienen un diferimiento fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, somos muy fans aquí, por eso somos fans tanto de los fondos indexados también como de los fondos de gestión activa, ¿no? Pero básicamente, el diferimiento fiscal quiere decir que la rentabilidad que tú vayas acumulando en esa posición, ¿no? En ese activo, en ese fondo de inversión, a final de año no tienes que pagar por esa rentabilidad Hacienda, sino que solo pagas en el momento en el que tú vendes tus participaciones. Ni siquiera si decides traspasarlo a otro fondo, ¿vale? Porque esta es Eso es. la otra ventaja de los fondos de inversión, que si tú traspasas tu capital de un fondo a otro, es como si vendieras, digamos, te quedarás con la rentabilidad, pero ese dinero es directamente reinvertido en otro fondo de inversión. Y por esa ganancia que tú has obtenido en el traspaso, no tienes que tributar tampoco hasta el último momento en el que tú reembolses esos fondos. Los ETF, sin embargo, pues cotizan igual, cotizan a nivel fiscal, son tratados igual que una acción. Es decir, si tú vendes un ETF a final de año con beneficio, vas a tributar por ese beneficio al igual que una acción. Da igual que luego con ese capital vuelvas a contratar otro ETF, aunque sea en el mismo día, si lo has vendido, al final vas a tener que tributar por esa ganancia. Exacto. Y lo que más me disgustó a mí de los ETFs es que no se pueden traspasar. Tienes que venderlo, como tú bien dices. Lo vendes en el mercado diario, en la bolsa, y no puedes traspasarlo, solamente puedes venderlo. Es decir, no puedes hacer un diferimiento fiscal. Hmm, exactamente. Sí, al final es, como comentábamos, una de las principales ventajas, ¿no? De los fondos de inversión. Y yo creo que aquí está la clave por la que muchas personas se decantan por uno o por otro. Sí que es verdad que también un poco hay que hacer una balanza, ¿no? Al final de día de lo que pierdes, entre comillas, por pagar esos impuestos y de lo que pierdes en comisiones por los fondos indexados, ¿no? Porque también es verdad que hay fondos indexados que, aunque sí es verdad que son más baratos que los fondos de gestión activa, la comisión suele ser un poco más alta que los ETFs. Entonces también tienes que ver cuánto vas a acabar pagando por uno y por otro. Eso es, a resumidas cuentas, los fondos indexados tienen una comisión, un TER anual un poco más alto, ligeramente más alto. Podríamos decir que están en torno a del 0,15, 0,25, 0,35 Hmm. de TER al año, mientras que los ETFs son un poquito más baratos, lo que comentábamos, 0,12, 0,10, 0,15.
No obstante, traen consigo una comisión que son las comisiones de brokeraje a la Sí, hora de comprarlos y venderlos. eso es. El canon de bolsa, pues típico que se paga en cualquier operación de compraventa de acciones. Si es verdad que ahora mismo con los brokers baratos tipo de Giro o Interactive Brokers, estas comisiones se han abaratado muchísimo. Hmm. Pero bueno, en el largo plazo, si mantienes, todo hay que decirlo, sale más barato un ETF. Bueno, ojo con algunos brokers, ¿eh? Sí, Ahora, sí, si sí, queréis, eso es verdad. comentamos, ojo con algunos brokers porque las comisiones no siempre suelen estar a la vista. Eso es, eso es. No suelen ser lo que te dicen, sino que hacen un spread entre la orden de compra y lo que luego realmente ejecutan, ¿no? ¿Te refieres a eso, entiendo? Eh, sí, bueno, es que o sea, esto es como cualquier producto, ¿no? Cuando ves que es demasiado barato, algo hay. Entonces, hay algunos brokers, no vamos a decir cuáles. Suelta la pullita, suéltala. No vamos a decir cuáles, pero si ves que algo es demasiado barato, al final dices, ¿cómo puede Sí. esta empresa sobrevivir bajando tanto el precio, ¿no? Y al final, pues suelen ser comisiones que están ocultas. Una de ellas, como has comentado tú, suele ser un spread demasiado grande. Ujú. Es decir, que al final ellos se llevan la diferencia por hacer de broker, de intermediario por ti entre tú y el mercado. Esa suele ser una comisión oculta y otra suele ser el tipo de cambio, muchas veces. Bueno, y se me ocurre otra. Se me ocurre la de no dejarte operar en diferentes situaciones del mercado. Sí, bueno, esa no es una comisión, eso es directamente para denunciarlo. Pero, por ejemplo, el tipo de cambio es muy común, ¿no? Bueno, muy común. Recientemente algún broker la ha incorporado sin decirlo explícitamente. Y es que, por ejemplo, a ver, no lo hemos comentado aquí, pero la mayoría de los ETFs, los más grandes, cotizan en mercado americano. Es Ujú. decir, cotizan en dólares. Si tú eres un inversor que vive en España o cualquier otro país de la Unión Europea, otro país que no use el dólar como moneda principal, para poder comprar esos ETFs vas a tener que convertir tus euros o tus libras o lo que sean a dólares. Entonces, cuando tú das la orden de compra en ese broker, que aparentemente tiene una comisión muy baja o una gestión muy baja, en realidad lo que te está haciendo es que te está cobrando un tipo de cambio mucho más caro que el que ofrece el mercado a tiempo real. Entonces ahí tienes tu comisión encubierta cuando te están diciendo que en realidad te están bajando las comisiones de compra, ¿no? del ETF. Pero bueno, Eso es. Hay así que que tener ojo cuidado. mucho ojo con eso, sí. Sí, ojo siempre con las comisiones, ojo con lo que nos cobran, como en cualquier lado. Nos fijamos a la hora de comprarnos una camiseta, en donde la podemos comprar más barata o unas zapatillas, pues con esto lo mismo. Hay que tener Sí. muchísimo ojo y cuidado en las comisiones. Las que vemos y como comentábamos, estas las ocultas, que nos la quieren liar. No la quieren liar. Pero a fin de cuentas sí que es verdad lo que tú comentabas, ¿no? Que es a lo que Hmm. ibas, que normalmente los ETFs suelen tener una comisión de gestión más baja que los fondos indexados y sobre todo ahora con muchos brokers que sí que es verdad que están bajando las comisiones de compra-venta. Pero ya os digo, ojo, con las comisiones ocultas. Eh, Sí. Un poco por centrar, entonces, hemos dicho que en funcionamiento, en lo que son en sí el producto, son muy similares. Sí, Ambos replican un índice. Destacamos que los ETFs tienen una mayor variedad, que podría ser un punto positivo. Pues como hemos dicho antes, podemos encontrar ETFs de materias primas, de cualquier cosa, de futuros de renta variable mixta, etcétera, mientras que los fondos indexados no tanto. hmm, Eh, También las comisiones son muy similares, un poco ligeramente inferiores en los ETFs. ¿Qué más? La tributación, la hemos comentado. Nos interesa más un ETF o un fondo indexado. personalmente, vamos a decir nuestro punto de vista, ¿no? Ya que estamos. Nosotros somos más partidarios de los fondos indexados. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es o sea, por la simplicidad en la que nosotros invertimos, ¿no? Al final, nuestra estrategia no buscamos fondos o digamos, índices muy exóticos, ni nada. Al final, pues eso, lo hemos comentado en el episodio en el que comentamos nuestra cartera y también lo tenéis en el blog. La mayor parte de nuestra cartera está invertida en, pues eso, en los grandes índices, ¿no? En el World, Ujú. en el S&P, en algún índice asiático. Entonces, a nosotros con un fondo indexado nos vale.
nos vale y el diferimiento fiscal es lo que buscamos. Entonces nos vale con un fondo y en ese sentido, preferimos eso a los ETFs. Básicamente no queremos pagar impuestos en el traspasar los fondos y a la hora de hacer rebalanceos. Hmm. Eso es, también os digo, si vuestro objetivo es hacer bastantes movimientos en la cartera o intentar hacer market timing o pues eso, tenéis un poco claro cuándo queréis entrar y cuándo queréis salir en un mercado, probablemente vuestro producto sea el ETF. ¿Por qué? Pues porque podéis hacerlo con mayor rapidez que mediante un fondo indexado. Es decir, si tú tienes expectativas de que este año la bolsa americana va a subir, pero cuando se acerque el final de año va a bajar, pues si quieres un poco jugar con esa especulación, tu producto seguramente va a ser el ETF. Justo, te permite una mayor rapidez a la hora de actuar. Como puedes comprarlo directamente, emites la orden y lo tienes al instante, no tienes que esperar el decalaje que comentábamos con los fondos. Puedes adelantarte un poco bueno, sí, puedes adelantarte un poco a los movimientos del mercado Sí. dentro de lo que Bueno, cabe. o aunque sea reaccionar con mayor rapidez, ya no tanto adelantarse, pero sí. Y bueno, y también decir que la liquidez es bastante grande, ¿no? O sea, en fondos, en ETFs, perdón, sobre Mm. todo los de las gestoras más grandes, pues vas a tener seguramente liquidez de sobra. Entonces el precio, el spread, va a ser muy, muy estrecho. Entonces, en ese sentido, pues también el ETF es muy positivo. Entonces nos quedamos con los fondos indexados, pero nos encantan los ETFs también y creemos que es un producto buenísimo que desde los últimos, ¿cuánto? 50 años ha mejorado muchísimo el panorama. Sí, sí, por ejemplo, eh, también si quieres invertir en materias primas, por ejemplo, sí que es verdad que tienes más oportunidad de hacerlo mediante ETFs que mediante fondos indexados. Por ejemplo, dijimos nosotros en nuestra cartera para exponernos al precio del oro, que Mm. es una de las opciones que teníamos para cubrir un poco el riesgo de inflación que ya venía sonando el año pasado, pues decidimos hacerlo mediante un ETF, ¿no? Antes que mediante un fondo indexado, porque fondos indexados hay muy pocos. Realmente porque No normalmente hay no hay. No hay porque directamente. los fondos que se conocen como UCITS, que Mm. son los que destinados al inversor particular, por así decirlo, y que son los que puedes encontrar, pues eso, en la mayoría de bancos y brokers, no tienen permitido invertir en materias primas directamente, Mm. mediante futuros o otros activos que sean inversión directa en materias primas. Entonces, los fondos indexados, en este sentido, la única opción que tienen es invertir en empresas cotizadas que se dediquen a este sector. Es Eso es. decir, si tú quieres invertir en oro y quieres hacerlo mediante fondos indexados, la única opción que tendrías sería invertir en un fondo de inversión que compre acciones de empresas que se dediquen a la minería, por ejemplo, pues Mm. eso, a la minería de oro, o a la compraventa, ¿no? de estos materiales. Pero no puedes comprar un fondo que directamente tenga posiciones abiertas en oro, ya sea en futuros o en otro activo. Entonces, tu opción es el ETF. Justo. Con los ETFs sí que podemos replicar perfectamente la cotización de la materia prima. De hecho, tenemos una gran variedad de materias primas, ya sea plata, oro, platinum, cobre, lo que queramos, petróleo, etcétera. Mientras que en los fondos indexados no existe esta posibilidad. Eh, Decir que en los ETFs también pueden replicar este movimiento mediante derivados, como comentábamos, con futuros o opciones. Eso Y luego es. está la opción muy interesante, que es la que seguimos nosotros, que es la de tener un respaldo del 100% de los activos que hay en oro físico. Nosotros Eso es. el fondo que tenemos, el de Invesco, El ETF. eso es, el ETF, perdón, tiene un respaldo del 100% de sus activos en oro. Es decir, hay un banco con una caja fuerte que creo que estaba en Suiza, donde están los lingotes de oro en función de lo que aporta la gente y que se mueve en función del Emparanoiaos. mercado. Emparanoiaos a tope. El oro que no nos lo toque. Eso es, eso es. Yo no quiero un derivado. ¿Que confío en ellos? Sí. Pero yo si hay una caja fuerte con un señor ahí en la puerta cuidándolos, me fío mucho más. A mí dame los lingotes.
Claro, Esto es un poco como en el Bitcoin, tener tú tu propia wallet o tenerlo en la wallet del broker, ¿no? Pues igual, yo a mí dámelo, en que la lo nuestra, tenga en la yo. nuestra. Pero sí que eso, nos ofrecen mayores opciones, diversificación de productos. Es un punto muy, muy a favor, porque aunque te guste más un fondo indexado, hay ciertos sectores o ciertos productos que no puedes alcanzar. Entonces, Mm, para eso están los ETFs. sí. Y bueno, una vez que tú has elegido qué producto te conviene más, si te parece, vamos a dar algún consejo para la gente que no haya entrado un poco a contratarlos. Si se deciden por contratar uno de estos productos, vamos a dar algún consejo de en qué fijarse, ¿no? Mm, A la hora de contratar tanto ETFs como fondos indexados, ¿no? Porque al final, pues a lo mejor se están preguntando, vale, pues me estás diciendo que prácticamente son lo mismo, difieren en la cotización y en la forma de su fiscalidad. mm. Vale, ya he elegido cuál quiero contratar, pero si todos los ETFs de bolsa americana o de indexados al S&P se supone que tienen esa cesta, joder, me voy al mercado y me doy cuenta de que hay 50 o 100 ETFs que puedo contratar todos del S&P, ¿no? O, Justo. o 50 o 100 fondos indexados que puedo contratar todos a la bolsa americana, al Standard Poor's. ¿Cómo elijo uno? O sea, ¿cuál es el que se me acomoda más? Sí, pues primero, según nuestra accesibilidad, según lo que tengamos, con lo que estemos nosotros trabajando, tendrás unas opciones u otras. Hmm, Ya reduciendo eso, por ejemplo, de ETFs, si tienes de giro, vale, vas a poder acceder a prácticamente la totalidad. Pero bueno, en función del broker que tú utilices, no tendrás el 100% de los ETFs o fondos indexados que exista en el mercado si tienes claro. un banco. Entonces, un poco el primer filtro sería ese. Después, como consejo, dentro de los que yo tengo acceso, tengo cercanos, yo siempre filtro por el volumen de activos que tienen bajo gestión. Vale, Generalmente en los fondos indexados y en los ETFs te interesa tener una gran solvencia, una casa, por así decirlo, que sea seria. Entonces yo me iría sobre todo a los activos y en segundo lugar, lo que siempre decimos aquí, las comisiones. Estos son productos que son muy, muy, muy similares, es decir, dentro de un ETF que replica el Standard Poor's no hay prácticamente diferencia. O sea, vamos a claro. ser sinceros. Los ordenadores son prácticamente los mismos, trabajan todos perfectamente. Entonces, dentro de las gestoras grandes, eh, Vanguard, BlackRock, etcétera, eh, puedes elegir cualquiera. Así que si uno te da un 0,2% menos de comisión, vete a ese. Eso es. Sí, yo también elegiría por lo mismo. Básicamente, al final pensad que estos productos tratan de replicar al índice, ¿no? Entonces tenéis varias opciones. Una, o sea, lo más lógico es irte, pues eso, a la que menos comisiones te cobra. Y luego lo segundo, como ha dicho Jonut un poco, asegurarte del tamaño del fondo, básicamente, de la liquidez que vaya a tener. Y también yo, por ya daros un consejo extra, ¿no? Miraría un poco la beta tanto del fondo como del ETF. La beta, para el que no sepa lo que es un ratio, es un indicador que lo que te dice es cómo se mueve tu activo, en este caso el ETF o el fondo que tú elijas, con respecto al índice de referencia. El índice de referencia intenta replicarlo igual. Es decir, que cuanto más cercano a uno sea esa beta, mejor lo estará replicando ese fondo. Entonces, con que os fijéis un poco en la beta del ETF o del fondo durante los últimos años, pues también os podéis hacer un poco idea del que mejor replica ese índice, ¿no? Eso lo podéis encontrar fácil en los folletos informativos de los fondos o la mayoría de plataformas, si tú escoges un activo, te suelen enseñar estos ratios. Y a partir de ahí, ya os digo, dentro de que se parezcan las betas y que repliquen perfectamente al índice, iros a las comisiones más bajas, a las casas con mejor reputación y los fondos con mayor tamaño. Y a partir de ahí, pues nada, comprar, aportar periódicamente y asentarte en el sofá, ¿no? Y esperar que crezca tu dinero, básicamente.
Eso es, dejar que por la noche trabaje. Mientras estamos descansando, que esté ahí produciendo para nosotros. Ese es el último consejo, ¿no? O Sí, sea cual sea, yo creo que hemos mencionado un poco tanto las similitudes como las pequeñas diferencias. Entonces, creo que ha quedado bastante claro qué es cada sí, cosa. Y lo que queremos centrar ahora es que hay que invertir. Que sí. elijas cuál elijas, invierte. Sí, yo creo que hemos empezado un poco la casa por el tejado, ¿no? Explicando lo que son los productos y comparándolos, pero no hemos dicho por qué nos gusta tanto, aparte de las ventajas fiscales y de lo fáciles que son de invertir estos productos. Yo creo que, sin ser esto un consejo de inversión, ¿no? Como siempre se dice, pero creo que son el producto ideal para inversores no expertos, para gente que quiera obtener rentabilidad de sus ahorros y no sepa cómo, y gente que realmente no se quiera complicar la vida, ¿no? Es decir, Hmm. eh, quiero exponerme, quiero invertir y que mi dinero crezca según la economía mundial. Pues, tío, te compras un ETF, un fondo indexado del MSCI World, que es el índice que intenta replicar la economía global, ¿no? En las principales empresas, y ya Sí, está, y lo tienes listo. De hecho, el otro día lo puse por nuestro Twitter, ¿no? Para que no nos siga, nos podéis seguir, lo dejaremos abajo en la descripción, que es @hablando de dinero. Eh, me hizo mucha gracia porque hubo un directivo de un banco, no voy a decir cuál, pero bueno, de uno de los grandes bancos, ¿no? A nivel europeo, sobre todo en materia de gestión patrimonial, y el titular era, si quieres que tú, para conseguir una buena rentabilidad este año, tienes que invertir en el crecimiento mundial. Y me quedé como, joder, gracias, macho. Tenemos al nuevo Warren Buffett, ¿sabes? ¿Sabes? Te esperas que te diga algo súper técnico, que te dé algún consejo de, no, este año va a ir muy bien la bolsa europea, tal. Y dice, bueno, tienes que invertir en el crecimiento mundial. Y es como, ya, claro, No gracias se por la el jugó. consejo. No se la No, no, jugó. no, no se mojó nada. Y me hizo gracia porque, o sea, me recordó literal a este episodio, ¿no? Que teníamos pensado hacer. Digo, pues eso es. O sea, inviertes en un ETF, un fondo indexado de crecimiento de economía mundial o de Estados Unidos y ya lo tienes hecho, ¿no? O sea, no tienes que ser experto. Sí, en verdad, razón no le falta. Es No, decir, no, razón no le falta, ¿no? pero sí es verdad que no se ha mojado. Siendo experto y siendo quien era, no puede haber centrado un poco más el tiro. Pero sí, para lo que decíamos, para inversores un poco más amateurs. O incluso yo te diría que amateurs de iniciación y luego a nivel más experto. Nosotros que sabemos un poco más del tema, nos gusta, también valoramos la simplicidad de estos fondos Mm. indexados o ETFs. Entonces, aunque sepas mucho, luego también te vale la pena no complicarte, tenerlo sencillo, hacerlo práctico, fácil y dar rendimientos. Sí, no, y siempre lo decimos, al final cuando tú inviertes, estás comprando un producto financiero y es como cualquier otro producto, buscas el ratio de calidad-precio, ¿no? Y normalmente es muy difícil batir al mercado. Esto ya lo hemos hablado, pero lo repetimos siempre. Y es que es muy difícil batir al mercado. O sea, el gestor que intente decir que constantemente puede batir al mercado, pues oye, debe ser el más máquina, porque realmente es muy difícil de hacerlo. Entonces, y te cobran más por este tipo de inversiones, da igual el producto que sea, pero tanto un asesor personal de financiero, tanto la banca privada como cualquier persona que intente gestionar tu dinero y te prometa rentabilidades superiores al mercado, es algo que es muy difícil de conseguir. Entonces, pagar por algo que casi con toda probabilidad no se va a conseguir, muchas veces no merece la pena, ¿no? Por eso, al final, indexarte e invertir en uno de estos ETFs o fondos indexados directamente a los índices es mucho más rentable que pagar una comisión bastante más alta por un fondo que dice que gestiona muy bien las acciones y que tal y que lo hace mejor que el mercado y luego no consigue realmente esos resultados. Entonces, por eso somos fans y al 80%, 70-80% de nuestra cartera estamos invertidos en este tipo Mm, de productos indexados. justo. Y ya llegando al fin de este capítulo, nos tenemos que mojar. Nos hemos mojado un poco, yo creo que durante todo Venga, el capítulo lo hemos dicho, pero Atanás, ¿tú qué eliges? ¿ETF o fondo indexado? yo soy más de fondo indexado, lo reconozco. Titular, exclusiva. Exclusiva. Atanás elige fondos indexados. Pero no, porque lo hemos dicho ya, porque es mi forma de invertir y realmente se adapta más a mi estrategia, ¿no? Que siempre hay que tener una estrategia. Mi estrategia es no mover constantemente el dinero,
sino que tenga unas aportaciones periódicas claras y es la mejor forma de no gastar ni en comisiones ni en impuestos innecesariamente, ¿no? Entonces es mi forma de hacerlo, pero oye, cada uno, dependiendo de su estrategia, puede elegir uno u otro. Entonces, ¿tú por cuál te decantas? Yo también. Fondos indexados. Exclusiva también. No, sí, a mí más de lo mismo. Por la tributación, la fiscalidad. Y me encantan los fondos indexados. No obstante, también tenemos y tengo el ETC de oro, Sí, que es lo que comentábamos. Los ETFs te dan un plus en cuanto a opciones donde poder elegir dónde invertir tu dinero. Así que un poco las dos, pero si me tuviese que quedar con alguna, me quedaba con los fondos indexados. eso es. Pues oye, si tenéis cualquier duda, sabéis que nos lo podéis dejar en los comentarios, si nos escucháis por Spotify o iVoox o algunas otras plataformas, y también en YouTube, donde vamos a empezar dentro de poco a darle más caña, ¿no? Ujú. Así que esperemos que os haya gustado. Suscribiros a la plataforma a la que lo estéis escuchando y os vemos en el siguiente episodio. Gracias, Jonut. Gracias, Satanás. Nos vemos.